Bueno, buenos días. Dentro de las entrevistas, dentro de la sección de Cutrubadas, hoy tenemos el placer de hablar con Adriana Oroz, dietista nutricionista y autora del libro El método del plato. Bien, la idea de esta pequeña entrevista es poder hablar un poquito sobre alimentación sostenible, pero también sobre alimentación saludable, ya que creo que son dos temas que van bastante ligados. Buenos días, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Raquel. Encantada de que me hagas aquí esta entrevista y de estar contigo. Igualmente. Vale, pues si te parece, empezamos con las preguntitas para conocerte un poco y para conocer un poquito la temática. Mm. Vale, bien, antes de entrar en materia, aunque ya he hecho una pequeña presentación anteriormente, me gustaría que te presentaras, nos cuentes a qué te dedicas, un poquito tu trayectoria profesional desde que empezaste hasta el día de hoy. Vale. Bueno, pues como tú has dicho, Raquel, soy Adriana Oroz Lacunza, dietista nutricionista y soy de Pamplona, ¿vale? O sea que mi historia empieza desde Pamplona. Estudié allá el grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Navarra Ujú. hace unos cuantos años. Y bueno, siempre he hecho deporte y quise especializarme en el ámbito deportivo. Por eso vine a Barcelona hace casi 8 años a hacer las prácticas de la carrera en el Centro de Alto Rendimiento del CAR de Sant Cugat. Me gustó tanto el mundo deportivo que quise hacer un máster y especializarme en el ámbito deportivo. Entonces hice el máster de nutrición en la actividad física y el deporte en la Universidad de Barcelona. Ujú. Luego, pues empecé a trabajar un poco en el ámbito deportivo, en diferentes clubs deportivos, en centros de entrenamiento personal, hasta que llegué a la clínica Alimenta, que es la clínica donde trabajo actualmente, una clínica donde trabajamos muchas dietistas nutricionistas integradas en un equipo multidisciplinar. Y como decía, es donde estoy trabajando ahora, pasando consulta tanto presencial como online. Suelo llevar algún caso de nutrición deportiva, pero la verdad que me he ido un poquito hacia otra rama, cosa que no esperaba, y bueno, pues llevo casos de todo tipo, desde educación alimentaria y cambio de hábitos hasta situaciones de sobrepeso, obesidad, patologías digestivas o nutrición clínica también, alimentación vegetariana o vegana. Entonces, abarco varios ámbitos. Y bueno, pues desde casi el 2015-2016 combino mi labor en consulta con mi labor como divulgadora en redes sociales como Adri Style Life, que es donde más se me conocen en Instagram. Y bueno, este proyecto que surgió de manera muy improvisada es lo que me ha hecho poder estar aquí hoy presentando contigo mi libro. Qué guay. Bueno, que sepas que yo, bueno, esta pequeña presentación que has hecho ya la sabía porque lo pone en tu libro y luego hablaremos un poquito de él. Una duda que tengo, donde trabajas en Alimenta, ahora entiendo que pasáis bastante consulta online, ¿no? Por todo el Sí, tema de la siempre pandemia. hemos tenido la online porque es algo que siempre ha funcionado muy bien, pero bueno, a raíz de la situación del COVID hemos potenciado más la parte online, por lo que sí, ofrecemos igualmente ese servicio y la metodología es la misma y el éxito en el abordaje es el mismo. Vale, qué guay. Bueno, antes de empezar a hablar en lo que es puramente alimentación sostenible, me gustaría que nos comentaras, porque creo que está muy ligado a una alimentación saludable, que nos cuentes en qué se basa llevar una alimentación saludable, o sea, cómo debe de estar compuesto nuestro plato para que nutricionalmente sea completo, qué es lo que no puede faltar. Pues cuando pensamos en una alimentación saludable y equilibrada, lo que estamos buscando es que tengamos una correcta nutrición, ¿no? Que al final es una necesidad básica que tenemos para estar bien y que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que nuestra alimentación de manera regular nos aporte los diferentes nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar sano y Ujú. para funcionar bien. Entonces, tenemos por un lado los macronutrientes, cuyas cantidades son un poquito más elevadas, donde tendríamos aquí los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y luego están los micronutrientes, cuyas cantidades son un poquito o requerimientos son un poquito menores. Y aquí tendríamos las vitaminas, los minerales y los antioxidantes, entre otros. Entonces, la idea sería, pues eso, que en nuestra alimentación estén todos esos alimentos, perdón, todos estos nutrientes integrados de una manera adecuada. Por eso, el método del plato, que es el tema del que trata mi libro, que está obviamente o que ha sido elaborado previamente por la Universidad de Harvard,
nos ayuda a aplicar un poco lo que acabo de decir, ¿no? Al final nos ayuda a saber cómo conseguir que nuestras comidas principales nos aporten todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita a partir de alimentos de calidad de una manera equilibrada y completa. Vale, porque claro, muchas veces nos pensamos que para llevar, bueno, eso tengo oído y yo también lo he llegado a creer, que para llevar una alimentación saludable, pues por ejemplo, se basa en lo que es verduras, vegetales y carne, pescado. Nos olvidamos de los hidratos de carbono, nos olvidamos de las grasas porque nos pensamos que nos engordan porque son malas y bueno, en tu libro lo explicas súper bien y ahí nos equivocamos bastante y bueno, Sí. Hay como cierto temor a comer depende de qué alimentos y bueno, al final es lo que decía, el cuerpo necesita nutrientes y a veces el quitar a grupos de alimentos hace que haya carencias nutricionales que pueden acarrear problemas de déficit a corto o largo plazo. Entonces, el método ayuda mucho a eso, ¿no? A intentar entender que podemos comer de todo, pero de una manera equilibrada y exacto, adecuada, ¿no? Por ejemplo, por ello en el método dice la mitad de nuestra comida o nuestra alimentación debe estar basada en vegetales, de ahí que la mitad del plato debe estar lleno de verduras u hortalizas o incluso la fruta se puede incorporar aquí. Luego la idea es que un cuarto de nuestro plato esté basado en alimentos ricos en proteínas, ujú, carne, pescado, marisco, huevo, lácteos o legumbre como proteína vegetal. Luego un cuarto del plato a partir de alimentos ricos en hidrato de carbono, o pasta integral o arroz, tubérculos, como la patata o el boniato, la quinoa, el cuscús o incluso la legumbre, es decir, optar por carbohidratos de buena calidad y en su versión integral. Y luego acabamos de añadir al plato la grasa como nutriente a partir de aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas o aceituna. Entonces, con este método integramos todo, pero obviamente una cantidad adecuada, sin claro. abusar de uno y sin dejar de lado otros. Claro, entiendo también que la forma de estar cocinados esos alimentos es también muy importante. Sí, por eso la grasa, por ejemplo, sería como ese acompañamiento, que es Claro, más lo que importa. A veces la grasa es importante, pero tampoco igual hay que cocinar demasiado, porque a veces si no los platos son muy calóricos o incluso luego pueden comprometer un poco las digestiones. Y luego también el tipo de preparación. No es lo mismo comer cada día pues algo más, más sencillo, tipo a la plancha, algún papillote, algún guiso con poquito aceite, que no fritos, rebozados. Esto ya ujú, la cosa cambia. Lo importante, pues, optar por técnicas variadas, apetecibles, pero tampoco muy, muy complejas. claro. Pongamos el caso de una persona que lleva toda la vida alimentándose de manera irregular, alimentándose mal, con dietas restrictivas que empiezan y acaban, con altos y bajos. ¿Qué le recomendarías a esta persona para empezar a cuidarse y que adquiera unos buenos hábitos y que los pueda mantener a largo plazo? Porque yo creo que eso es una de las cosas más difíciles cuando queremos empezar a cuidarnos. Pues yo para empezar le diría que acuda a un dietista nutricionista especializado en un cambio de hábitos en una educación alimentaria y que huya de cualquier profesional que le prohíba, le limite, le Ujú, quite alimentos, porque al final eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, para empezar, le diría un poco eso, que acuda a un profesional para que, además de darle una pauta o una guía que le ayude a un objetivo concreto, como puede ser la pérdida de peso, que también en paralelo le enseñe a comer de una manera equilibrada, adaptada a su objetivo y a tener una conducta equilibrada en el tiempo para que todo ello lo pueda llegar a mantener y su objetivo final también lo pueda llegar a mantener. claro, porque ahora que hablas de acudir a un dietista nutricionista, eh, ¿cómo podemos diferenciar si nos va a llevar por el buen camino o nos va a empezar a prohibir y a poner restricciones que luego a la larga no podemos mantener? Pues un poco por esto, al final si vas a alguien y que te está prohibiendo un alimento tan natural como es la fruta, un alimento tan natural como es un puñado de arroz en el plato o la legumbre, es un poco lo que te tiene que hacer dudar, ¿no? Decir, bueno, pues entiendo que igual me fomente reducir alimentos procesados o cambiar ciertos hábitos, pero prohibir o limitar creo que Claro, es algo que primero tiene que generar un poco de rechazo, porque al final lo que buscamos no es cambiar drásticamente, sino educar y que el proceso sea exacto. algo más o menos gradual. De hecho, mi segundo consejo vendría un poco aquí, ¿no? Es decir, cuando quieres hacer un cambio de hábitos, no es un cambio de un día para otro. No podemos Exacto, pretender claro, dejar de lado hábitos que teníamos antes por nuevos, porque cuesta, hay resistencia, hay esfuerzo detrás. Entonces, yo creo que es interesante que la persona que quiera hacerlo tenga una actitud de constancia, que sea un poco paciente y que entienda que no es algo de un día para otro, sino que poco a poco, con el acompañamiento de un profesional y con su motivación,
ir haciendo cambios que le permitan avanzar en su objetivo y en paralelo que incluso lo pueda llegar a disfrutar. Sí, sí, porque yo creo que todo el mundo que hemos querido empezar a cuidarnos o bajar de peso, porque ahora parece que hay un miedo de decir, pues quiero bajar de peso, bueno, pues quiero bajar de peso, ¿no? Es que ahora es como, leo mucho de no, pues mira, de primero que te tienes que cuidar, tienes que sentirte bien, antes, bueno, pues hay gente que tiene un sobrepeso, no, hablo bueno, tú ahora si no me corriges. Y yo, por ejemplo, yo misma he querido bajar de peso. Una vez acudí a una farmacia, a una, se supone que dietrista nutricionista, y sin preguntarme, sin conocerme, ya me dio una hojita, una dieta, y donde incluía batidos sustitutivos, vitaminas, bueno, toda esta serie de cosas que bueno, que al final pues dices, pues me dejo aconsejar porque se supone que es la profesional y claro, pues yo me dejo guiar hasta que lees mucho y te informas y dices, pues está equivocada. Entonces, Y al final, yo opino que si alguien quiere bajar de peso, no deja de ser un objetivo personal que puede incluso acarrear una mejora en la salud, ¿no? A mí, exacto. yo lo que siempre apoyo es que la pérdida de peso se haga mediante un método bueno, ¿no? Al final, que no determines tu salud únicamente con el peso. Es decir, bueno, quiero bajar de peso, pero en paralelo también quiero tener una buena salud. Por eso es interesante que optemos por opciones que nos ayuden, ¿no? Es decir, una alimentación variada, equilibrada, no bajar de peso a toda costa y da igual de qué modo. Entonces creo que eso es importante, pero el objetivo puede ser igualmente válido. Claro, porque bajar de peso y encontrarte tú bien y tener una buena salud siempre tiene que estar de la mano. Porque Claro, si no, eso es. Yo lo que no comparto es pues aquellas personas que hacen cualquier cosa con tal de bajar el peso, sí, porque al final eso hace que su salud entre medio pueda estar comprometida y probablemente que en un futuro ese peso no se pueda llegar a mantener. exacto, Entonces, sí. lo adecuado es un abordaje complejo. Vale, ya hemos hablado un poquito de lo que sería llevar una alimentación saludable. Ahora me gustaría que nos contaras un poco, porque creo que va bastante de la mano, cómo sería también llevar una alimentación sostenible. ¿Qué acciones debemos de llevar a cabo y cómo lo podemos hacer para no agobiarnos ni tirarlo a la basura? Porque muchas veces querer empezar algo y hacerlo perfecto y mantenerlo siempre, pues a veces uno se agobia y dices, pues va, ya no, ya lo dejo porque no me veo capaz. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, para empezar, yo diría un poco que es una alimentación sostenible, ¿no? ¿Qué se entiende por esto? Que al final yo creo que a veces se mezclan unos Sí, conceptos con otros. Al final, una alimentación sostenible es aquella que genera un impacto ambiental reducido. ¿Por qué? Porque optimiza los recursos naturales y humanos y además protege y respeta la biodiversidad y los ecosistemas. También es una alimentación que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, tanto para las generaciones actuales como futuras, para que lleven una alimentación saludable ya que es nutricionalmente adecuada, inocua y correcta. Y luego, pues culturalmente también es una alimentación aceptable y económicamente sostenible. Entonces, es un poco, este es el resumen, ¿no? de qué consiste este concepto. Claro, ponerlo en práctica es un poco lo que puede llegar a costar, que esto también dependerá un poco de lo concienciada que pueda estar la persona o no. Para empezar, también diría un poco, aprovechando lo que he dicho antes, el valorar que es un cambio global, no es un cambio que solo haga yo, sino que tenemos que hacer todos. Por eso es interesante que pensemos que cualquier cambio ya va a sumar, ¿no? Porque es muy común escuchar, ¿no? Pues es que al final, como es tan grande todo el cambio, pues por mucho que haga yo un pequeño cambio, eso no se va a notar. Claro, sí, eso es un error, bajo mi punto de vista, pensar así, ¿no? Cualquier pequeño detalle que tú hagas en tu alimentación, cualquier cambio que vayas haciendo, puede sumar a otros cambios que hagan otras personas. ¿Vale? Entonces creo que es importante tomar una actitud también de sociedad y de acción comunitaria. Entonces, aparte de esta actitud, luego viene la parte un poco de los hábitos del día a día. La alimentación, para que sea más sostenible, debería estar basada en alimentos más vegetales. Es decir, fomentar más fruta, más verdura en nuestro día a día, que con el método del plato, por ejemplo, ya se va trabajando. Fomentar, por ejemplo, proteínas más vegetales. Precisamente aquí hablamos de la legumbre, que es un alimento de proximidad de nuestra tierra, pero que se consume muy poquito, sí, y fomentar incluso pues también cereales integrales, frutos secos o semillas, es decir, todo lo que sea vegetal porque supone un menor impacto medioambiental.
Y en contra sería reducir pues todos los alimentos procesados, las carnes en general, porque suponen un mayor impacto a nivel medioambiental, las carnes procesadas, y me repito, todos aquellos alimentos procesados que tienen un largo proceso de producción que también suponen mucho impacto. Entonces, un poco sería estos extremos: aumentar el consumo de alimentos vegetales y disminuir los alimentos de origen animal y los alimentos que suponen un mayor impacto como los procesados. Vale, sería un poco a nivel general. Y luego también, como siguiente consejo, sería pues priorizar alimentos de temporada que estén cerca de nuestra proximidad, para mejorar un poquito ese gasto que supondría el transporte de todos los alimentos o la producción de los mismos en temporadas diferentes. Porque claro, cuando hablas de priorizar la proteína vegetal, creo que hay mucha gente que se piensa que la proteína o la mejor proteína viene derivada de la carne. Claro. Y ahí Sí. hay un poco de confusión. O sea, yo siempre digo que lo que necesitamos no son alimentos, necesitamos nutrientes. Entonces, Mm. pensar en qué alimentos nos aportan esos nutrientes que necesitamos. La proteína es un nutriente importante, y hay que pensar en alimentos que nos la aporten. Y la legumbre aporta proteína completa, igualmente como nos aporta la carne, el pescado, el marisco, el huevo, los lácteos. Entonces, es un alimento más a incluir. Y a lo que decía antes, el cambio no tiene por qué ser drástico. Y yo no digo de dejar de comer la carne un día para otro, pero realmente se consume carne casi cada día, y la recomendación de consumo de carne sería incluso bajarla 3 veces por semana para introducir pues algo de pescado, más huevo, más legumbre. Entonces, un poco ir hacia ese cambio, ir poco a poco reduciendo su consumo. Y la legumbre puede ser un alimento muy completo para ello. Claro, es lo que tú dices, tenemos un poco la cultura de que si no comemos carne cada día, como que nos falta algo, ¿no? Y tenemos esa cosa de todos los días hay que comer algo de carne Eso, y no priorizamos lo que es la proteína vegetal y la tenemos ahí un sí. poco olvidada. Entonces sería un poquito mirar por ese lado y hacer una alimentación un poquito más equilibrada, que Mm. no termina de ser equilibrada porque hay consumo igual de demasiada carne y hay menos de alimentos de origen vegetal. Vale, Adriana, bueno, pues para acabar, me gustaría, bueno, enseñar un poquito tu libro, que lo tengo aquí, El método del plato. Se ve un poquito al revés, pero bueno, se llama El método del No, plato. se ve bien, se ve bien. Que sepas que me costó encontrarlo porque, claro, cuando lo sacaste, bueno, aquí en Barcelona muchas tiendas estaban cerradas y a mí cuando se me mete algo en la cabeza lo tengo que conseguir. Al final lo conseguí y la verdad es que me lo leí en una semana porque tengo que decir que se lee súper rápido. Me gusta mucho cómo está explicado porque es muy fácil de leer, es súper llevadero y bueno, y ahora cuando nos cuentes un poco de qué va, te quiero contar, y bueno, quiero contar a la gente una de las cosas que más me ha gustado del libro, porque es una de las cosas que muchos libros no lo suelen poner y ayuda bastante. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes un poco de qué va el libro, de qué manera nos puede ayudar a mejorar nuestra alimentación y, bueno, y a poner en práctica un poco todo lo que hemos hablado anteriormente. Vale. Bueno, es un libro de primeras, bueno, pues ya dice que hay recetas, ¿no? Pero como soy dietista nutricionista, la parte de nutrición y la parte teórica, entre comillas, no podía faltar. Entonces es un libro que, además de tener muchas recetas, es una guía que va explicando paso a paso cómo adentrarse a un cambio de alimentación más saludable, porque hablo de nutrición, alimentación, salud, y también hablo de todos aquellos mitos que hay en relación a la alimentación saludable. Después también doy herramientas para mejorar la calidad de la alimentación diaria, ¿no? Que aquí entraríamos a hablar directamente de las técnicas culinarias Ujú. y las especies, porque al final la teoría es una cosa, pero luego ponerlo en práctica es otra. Y Exacto. uno de los primeros obstáculos que nos encontramos es, vale, sí, hay que comer esto, pero ¿cómo lo traduzco al plato? Si siempre tiene que ser plancha o ensalada, ¿no? Pues aquí rompo un poquito ese mito y doy opciones de técnicas saludables que pueden aplicarse, y comento mucho las especias como ingredientes que aporten sabor al plato. Después, doy consejos para planificar los menús y que esto ayude a comer variado y equilibrado, que es un poco como el siguiente paso, ¿no? De cómo organizarnos nuestro día a día para que esos alimentos que es interesante que estén incluidos en nuestra alimentación, pasen a nuestro menú diario. Entonces, hablo de organización de despensa, también hablo del batch cooking, que es una técnica que viene muy bien para organizarse.
doy ejemplos de menús semanales con todas las recetas de mi libro. O sea que al final, bueno, pues hay mucha parte también práctica, ¿no? Que ayuda a poder traspasar los conocimientos que en las primeras páginas he aprendido a la práctica. Y ya luego, pues podrán encontrar más de 60 recetas que sigan este método del plato, que les pueda ayudar a comer variado, equilibrado y a poder disfrutar un poco de este cambio hacia una alimentación más saludable. Hay muchas recetas de legumbres, de carnes, de pescados, de huevo, también de marisco, de proteínas vegetales para aquellos que están Ujú. empezando a hacer una alimentación un poquito más vegetariana o vegana. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que resulta una guía bastante completa que puede ayudar a saber cómo comer de manera saludable y equilibrada y cómo aplicarlo esto en el día a día para que se pueda llegar a mantener como un hábito siempre. No, la verdad es que es súper completo. Y una de las cosas que te decía antes que más me habían gustado, porque por ejemplo, cuando hablas de los grupos de alimentos, de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas, lo que haces es explicas qué es cada cosa con su definición y lo que me gusta de ahí es que de lo que has dicho tú, ¿no? Hablas de mitos, o sea, por ejemplo, hablas de los hidratos de carbono y luego planteas una pregunta Sí, que, por ejemplo, de los hidratos de carbono muchos nos hemos planteado, que es, ¿los hidratos de carbono engordan por la noche? O sea, no solo te cuenta qué son, sino también te proponen esta pregunta, que es una duda que nos surge a mucha gente, o por ejemplo, ¿las grasas engordan? Bueno, pues a lo mejor mucha gente no sabía que las grasas saludables, pues, el aceite, el aguacate, pues son imprescindibles porque son como nuestra energía, ¿no? Y eso me gusta mucho porque te saca de un montón de dudas. Luego, sí, me ha sorprendido porque he leído, bueno, estoy bastante interesada en el tema y nunca había leído a alguien que le pusiera tanta énfasis en lo que son las especies. De cada una haces una descripción que está súper guay porque yo la verdad nunca le había dado importancia, siempre tenía en la despensa lo que es, bueno, pues básicamente sal y pimienta y ahora tengo un montón. Ayer hice una bandeja de verduras y le eché de todo, digo, lo voy a echar de todo. Y la verdad es que coge un sabor que, sí. que, que así lo que haces es reducir la sal y está súper bueno. Y además que tienen un montón de propiedades que yo desconocía y eso está súper guay, me ha encantado. Y luego, bueno, me ha gustado todo el libro en general, pero quería destacar estas dos cosas. Y luego, tercero, que hay un montón de recetas que tú, por ejemplo, ves la foto y dices, anda, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si se ve un plato ahí súper colorido, debe de ser súper difícil. Y luego lees los ingredientes y dices, pero si esto lo tengo casi todo o debería de tenerlo casi todo en la despensa y luego ves cómo hacerlo y son plazos súper completos y súper fáciles de hacer. Y entonces eso es lo que me gusta, porque a veces dices, jo, pues que pensamos que para comer bien pues, y comer de todo es difícil hacer las recetas y tal, y la verdad es que te pones a leerlas y digo, jo, me falta tiempo para hacerlas todas, yo ya me voy tachando, este ya lo he hecho, este ya lo he hecho, esto también. Y está súper bien. A mí me ha encantado. Qué Ya, bien, ya me te lo alegro digo. mucho, la verdad, Raquel, que me lo digas. He de decir que al final ya llevo casi 7 años de experiencia en consulta, entonces al final eso me ha ayudado muchísimo a redactar el libro. ¿Por qué? Porque Claro, cuando yo a alguien le digo en consulta, pues te recomiendo incluir este alimento, pues enseguida, ¡pum!, viene una pregunta. Le digo otro alimento, ¡pum!, viene otra. Entonces al final esos son los mitos que hay. Con sí, todo grupo de alimentos hay mitos. Entonces yo cuando empecé a redactar el libro digo, tengo que aprovechar y cualquier pregunta que me hacen en consulta cada día la resuelvo porque sé que es lo que la gente busca, ¿no? Entonces, por eso vino un poco ese hilo, ¿no? En cuanto a hablar de alimento y resolver los mitos que hay más comunes. Luego también, pues eso, aprovechaba y pensaba en dificultades que tiene la gente, ¿no? Para realmente hacer el cambio. Y el tema de las especies, por ejemplo, es algo que la gente desconoce o que siempre sí, va por las básicas y eso luego hace pues que los platos acaben siendo siempre los mismos o muy sencillos. Entonces, sé que da tanto juego cocinar con especias, que digo, también tengo que dedicar un apartado porque es muy común escuchar, no, si yo tengo, pero no sé cómo usarlas, ¿no? Entonces, claro. quería dedicar un hueco a ellas. Y luego, respecto a las recetas, pues también, al final yo en consulta no doy recetas muy raras, porque al final la gente quiere algo rico, sabroso y bueno, pero que no se complique mucho. Exacto. Entonces, creo que he intentado, pues, me repito, unificar mi experiencia en consulta, que me ha dado mucho badaje en cuanto a saber las necesidades que la gente busca,
y poder transformarlas en este libro. Claro, porque volviendo al tema de los mitos, yo cuando lo leía me recordaba mucho cuando estudiaba, si tú te aprendes una definición, ¿no? Y dices, dice, vale, no estoy entendiendo nada. Y entonces luego te ponían el ejemplo y dices, vale, ahora lo entiendo. Y esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y dices, vale, muy bien, ¿qué son los hidratos de carbono? Pues casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, oye, ¿engordan por la noche? ¿O qué cantidad sería apropiada para...? Entonces, todo esto es lo que te acaba de ayudar a conocer un poco todo y es una de las cosas que más me ha gustado. Vale. Adriana, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues Bueno, lo pueden encontrar en cualquier librería del barrio, importante, que esto siempre es bueno fomentar el comercio local. Si no lo tienen, pues lo pueden incluso reservar, porque ahora vamos a por la segunda edición, entonces no sé si estarán aún muchos accesibles en las librerías, sino también lo pueden encontrar en la Casa del Libro, en el FNAC, en el Corte Inglés, que de hecho yo hace unos días fui al FNAC y a la Casa del Libro a firmar algunos lo he libros visto. personalmente para quienes lo quieran. Y luego también pues lo pueden comprar en plataformas online como puede ser Amazon, y así pues ya tienen varias opciones tanto para los que vivan aquí en Barcelona como los que vivan fuera de Barcelona. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Bueno, primero darte las gracias por haberlo aceptado. La verdad es que personalmente me hacía mucha ilusión. Y nada, nos has ayudado mucho a comprender varias cosas y si la gente todavía no le ha quedado claro y quiere profundizar, pues nada, que se compren el libro porque es una inversión, la verdad, de conocimiento y nada, que muchas gracias, un placer haber hablado contigo y espero que te vaya súper bien, que mucha gente compre tu libro, que no dejes de crear contenido, por favor, en redes sociales, que te sigo y me encanta, de verdad. Y ya está, y que ha sido un placer. Pues muchas gracias a ti, Raquel, porque a mí sí que me hace ilusión realmente que este pequeño ratito nazca de una seguidora y de Instagram, que Qué guay. es algo que ha crecido mucho, pero para mí es súper importante y nada, te lo agradezco mucho, he estado muy a gusto, muy bien y bueno, espero pues que llegue a gente y que se animen a comprar mi libro y que puedan seguir aprendiendo conmigo a mejorar su alimentación y a Seguro poder que sí. mantenerlo como un hábito siempre. Muy bien, pues nos vemos, que vaya genial. Igualmente, guapa. Chao. Adiós.